Ya. Hola. ¿Se oye? Hola. Buenos días a todas y a todos. Soy José Antonio Sierra Nebot. Soy secretario de Políticas de Desarrollo de la Unión Comarcal de Oviedo y me toca a mí Bueno, como os decía, soy José Antonio Sierra Nebot, soy secretario de Política de Desarrollo de la Unión Comarcal de Oviedo y me toca a mí conducir esta segunda parte de las jornadas. Antes de empezar, dos recordatorios. Uno, en la carpeta roja tenéis una encuesta que os pediríamos, por favor, que la cumplimentéis para que nos sirva de orientación para luego en las sucesivas jornadas que vayamos organizando poder hacer las correcciones oportunas o tratar las sugerencias que nos presentéis. Y la segunda es que si alguno necesitáis justificante para presentar en el trabajo, están allí, se los pedís a Patricia o Ana, ¿de acuerdo? Las encuestas las dejáis allí donde está el material a la salida, donde la puerta, ¿vale? Luego, bueno, pues en esta mesa tenemos a Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar de la negociación colectiva y un tema que está muy caliente ahora, que es la cuestión de la ultraactividad de los convenios colectivos. Tenemos a Edmundo Pérez Fernández, aquí en el medio, que es director de la Fundación para el Fomento de la Economía Social, que nos comentará las cuestiones relativas a la economía social como una forma nueva de abordar la generación de empleo con unos criterios distintos a los de la empresa tradicional, basada más en cuestiones de valores que en el afán de lucro. Y luego Gilberto García Buelga, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Asturias, al que todos conoceréis, que también nos va a comentar cómo está la acción sindical en estos momentos, que la tenemos bastante complicada. Entonces, sin más, porque vamos ya un poquito retrasados, le doy la palabra a Carolina para que nos cuente la cuestión de la negociación. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias a la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Oviedo y a toda la organización que ha decidido pues volver a contar conmigo para tratar un tema que, como bien se decía y todos sabéis, pues está críticamente de actualidad, ¿no? Yo voy, precisamente por la razón de que somos una mesa integrada por más personas, cuando el uso de la palabra no es solo para una persona, sino para más, es más complicado moderar y no irse en una mañana que ya lleváis con un poquito de retraso. Voy a obviar algunas consideraciones generales que además tenéis en la presentación, que creo que se ha repartido, sobre cómo se establece en la negociación colectiva la vigencia de un convenio y fundamentalmente el aspecto que ahora nos preocupa más, que es el de cómo termina, cómo concluye la vigencia de un convenio. La verdad es que los modelos en la práctica pues, han sido un poco variados, pero tampoco es una materia que, a pesar de que está bastante en manos de los negociadores, admite mucho margen de creatividad. Las vigencias de los convenios se vienen fijando desde siempre pues, con plazos ciertos, de fecha a fecha, por referencias cronológicas que pueden ser variadas, más raramente por remisión a acontecimientos externos a la propia negociación colectiva o a la propia voluntad de las partes, y cuando concluye ese tiempo previsto, previa a la denuncia del convenio, este agota su vigencia. Eso no significa, ni muchísimo menos, lo sabéis bien, que porque el convenio haya alcanzado el término final previsto, deje de aplicarse. Precisamente para evitar los riesgos de desfallecimiento de la negociación o de el agotamiento de la vigencia del convenio, se establecen mecanismos legales
que ya existían en el sistema anterior de negociación colectiva y que son, curiosamente, podríamos decir, un residuo del régimen corporativo existente durante el franquismo, pero que se han incorporado a eso que llamamos la legislación promocional, que permite o que hace que el legislador establezca unos parámetros a partir de los cuales las partes puedan decidir qué va a ocurrir a partir del momento en que el convenio está previsto que pierda vigencia. Por un lado, si no hay denuncia, la prórroga de año en año. En algunos casos se establecen prórrogas distintas, parámetros temporales diferentes, límites a esa prórroga de año en año. Y la famosa ultraactividad, que es cuando no hay denuncia, ¿qué pasa con el convenio colectivo? Bien, hago una aclaración terminológica porque estoy oyendo muchas veces en la radio a periodistas e incluso a algunas personas, supuestos especialistas en relaciones laborales, que nos hablan del problema de la ultraactividad. No, el problema no es la ultraactividad, es justamente el contrario. El problema es que desaparezca la ultraactividad. Hasta la reforma del gobierno del Partido Popular, y previo un intento tímido del gobierno de Zapatero de suprimir la ultraactividad o de, por lo menos, introducir algún cambio de pauta en la regulación de la ultraactividad, este no era un problema. En realidad era la solución a eventuales problemas. Como digo, es un elemento de la legislación promocional, forma parte de lo que Ricardo Escudero, al que seguramente alguno de vosotros conoceréis por lectura o incluso en persona, constituye una red de seguridad para la negociación colectiva, una red de seguridad convencional. Luego veremos, esto tiene menos interés, es una cuestión técnica con trascendencia práctica también. ¿Es verdadera vigencia o no es verdadera vigencia? Bueno, pues el Tribunal Supremo, según para qué, nos dice que sí o nos dice que no. Yo creo que no. La vigencia del convenio es la vigencia pactada y, en su caso, si no hay denuncia, la vigencia prorrogada de año en año. Pero la ultraactividad no es verdadera vigencia, desde un punto de vista muy técnico, con independencia de que, como digo, las soluciones luego en la práctica, según para qué, pues digamos que es vigencia o no es vigencia. Y no se aplica al convenio colectivo estatutario. Esto nos plantea un problema, porque claro, el convenio colectivo estatutario antes era un estrambote, era una figura un poco patológica, pero resulta que ahora mismo hay un montón de tipos de acuerdos, de pactos parciales, de renovación, de descuelgue, de adaptación de la negociación colectiva a la empresa, que no sabemos muy bien lo que son, y no lo sabemos nosotros, pero tampoco lo saben los tribunales. Y entonces corremos el riesgo de que tampoco se aplique la ultraactividad a esos acuerdos. Yo creo que la solución es sencillamente que las partes lo prevean y establezcan claramente, cuando llegan a un acuerdo del tipo que sea y para lo que tenga que ser, que establezcan claramente pautas de vigencia, de duración y de renovación o ultraactividad. Bueno, la ultraactividad sencillamente es que cuando un convenio ha sido denunciado, hasta tanto en cuanto se alcanza un nuevo acuerdo, lo que se hace es que se prevé legalmente, con posibilidad, como vamos a ver, de alterar esa pauta que opera por defecto, supletoriamente, que el convenio no desaparezca, no desfallezca, no decaiga, sino que se mantenga, en los términos, insisto, que luego enseguida voy a decir, determinen las partes, hasta que se llegue a un acuerdo. Y hasta ahora la regla se acababa ahí. Y hasta que se llegue a un acuerdo, pues podemos tener un convenio ultraactivo, como les pasó a los controladores aéreos, durante 11 años o 10 años, o los que sean. Y será un poco el eslogan que utilizaba la patronal, es que tenemos aquí unos convenios zombies que hace 15 años que no se han negociado y están ahí y evidentemente pues son disfuncionales, porque las condiciones que había en convenios que se pactaron hace 15 años, todos podemos estar de acuerdo en que quizá en este momento pues ya no sean funcionales, igual que podíamos decirlo de las viejas ordenanzas laborales en su momento. Bueno, esa era una situación que no era la común. Y esto era una red de seguridad porque decíamos, bueno, no pasa nada, oye, hay dificultades en acordar, no tenemos ningún problema porque tenemos esa red de seguridad que es el convenio anterior. ¿Qué hace la última reforma laboral, la del 2012? Pues sigue manteniendo el carácter dispositivo, vamos a ver, se mantiene el convenio salvo que las partes decidan otra cosa. Y respetamos la autonomía colectiva, de manera que puedan ser los negociadores los que decidan, ya cuando negocian el convenio, que la cosa no funcione de esta manera. Salvo para las cláusulas de paz, que ahora ya
eliminada la diferencia entre contenido normativo y contenido obligacional, las cláusulas de paz, esas cláusulas en las que yo no he visto muchas, pero alguna debe haber, yo renuncio al derecho de huelga durante la vigencia del convenio, obviamente esa renuncia pierde sentido en el momento en que se vuelve a abrir el melón de la negociación del nuevo convenio. Ahí es donde recobran nuevamente todo el sentido la posibilidad de hacer una huelga. Bien, y además ahora mismo, con esta modificación integral del sistema de negociación colectiva a la que hemos venido asistiendo en los casi 3 últimos años, coexiste con una posibilidad que ya era en la práctica, se venía utilizando, pero que ahora está prevista expresamente en la ley, que es la de la revisión parcial del convenio. Es decir, yo denuncio el convenio, empiezo la negociación del nuevo convenio, tengo el anterior, salvo que haya decidido otra cosa, pero puedo, en lugar de tener que esperar a que se cierre todo el proceso de negociación integral y de renovación de todo el convenio, puedo ir haciendo acuerdos parciales para sustituir. Por cierto, con la vigencia que las partes acuerden, la misma que tendrá el convenio en el futuro, menos, más, lo que sea. Y también, no lo he puesto aquí, lo he añadido después, pero os recuerdo que, además, la ultraactividad, tal y como lo hayan decidido las partes, si no han dicho nada, esa prórroga transitoria del convenio coexiste con la posibilidad de revisar parcialmente el convenio, pero además coexiste con la posibilidad del descuelgue. Es decir, que no tenemos una petrificación de la negociación colectiva, de las condiciones laborales, porque pase lo que pase en el proceso de negociación, yo puedo alcanzar acuerdos parciales y además descolgarme. Descolgarse en la empresa. Que no se nos olvide esta posibilidad. Bueno, históricamente el problema de la ultraactividad ha tenido algunos problemas de aplicación práctica. Bueno, ¿qué pasa durante la ultraactividad? ¿Hay concurrencia? ¿No hay concurrencia? No hay concurrencia. En ese sentido no se entiende que el convenio está vigente. Se puede concurrir, es decir, se puede romper la unidad, se puede cambiar la unidad, se puede descolgar parte del ámbito del convenio y negociar su propio convenio. ¿Qué pasa? Ultraactividad, retroactividad. Esto es un problema muy curioso. Claro, nosotros tenemos un convenio vencido que se está aplicando en el tiempo hacia el futuro. Y luego tenemos un nuevo convenio que se puede aplicar en el tiempo hacia el pasado, retroactivamente. ¿Qué prevalece? Bueno, pues en la sentencia que yo apunto ahí, curiosamente, el Tribunal Supremo decidió que prevaleciera la ultraactividad. Parece que lo razonable es que prevalezca la retroactividad, pero bueno, de las cláusulas, del tenor del convenio, parecía que era más razonable o mejor técnicamente esa solución. No penséis que porque haya una sentencia del Tribunal Supremo la solución futura del problema va a ser la misma, porque, como os digo, los problemas de solución judicial de todo lo que tiene que ver con negociación colectiva está muy apegado al momento y está muy apegado sobre todo a las cláusulas del convenio. Si pensáis en todos los problemas que ha suscitado la revalorización salarial, la aplicación de las cláusulas de actualización de salarios, ahí hay de todo, pero de todo. 3 grupos de sentencias, 3 bloques, pero en función de lo que dijera literalmente el convenio colectivo. Y luego, ultraactividad y subrogación empresarial. Bueno, este era un caso bastante fácil. Cuando hay una subrogación empresarial, sabéis que el convenio de la empresa que se subroga, de la empresa absorbida, por ejemplo, o integrada en otra empresa, otra estructura organizativa, mantiene su convenio. El personal se le va a seguir aplicando ese convenio hasta que ya haya un convenio que comprenda todo el nuevo ámbito. Bueno, pues claramente el convenio de la entidad absorbida estaba en ultraactividad y se entendió que seguía aplicándose las condiciones de ese convenio. Bueno, ¿qué ha introducido de nuevo y de acuciante en este momento la reforma laboral? Pues ha introducido un punto final, y además así lo ha expresado el Gobierno, invocando nuevamente exigencias e imposiciones europeas. No puede ser que una negociación esté abierta indefinidamente, tiene que haber un punto final. ¿Y cómo ponen ese punto final? Pues sencillamente poniendo una fecha, pues poniendo un límite de tiempo, que es de 1 año. Ojo, 1 año que se cuenta no desde la pérdida de vigencia del convenio, sino desde la denuncia. Ojo, porque aquí ha habido intentos patronales, voy a hacer un poco de apoyo a la parte sindical, aunque si lo tengo que hacer lo hago también a la otra parte. Lo bueno que tiene ser académico es el que se puede ser uno sofista, ¿no?
Bueno, también soy mediadora del SIMA, he hecho un laudo arbitral, quiero decir, no siempre soy así de sofista, ¿no? Pero ojo, porque como cuando se establece la denuncia como parte del contenido mínimo, se dice que tiene que haber un plazo mínimo de denuncia, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a algún asesor de empresa se le ha ocurrido la genial idea de que como no hay plazo máximo, pues yo puedo denunciar el convenio al mes de haberlo suscrito. No, claramente eso sería un fraude de ley. Si no hay un plazo máximo es porque no tiene por qué haberlo. Y obviamente para modificar el convenio antes de tiempo ya existe el mecanismo de la negociación ante tempus o incluso del descuelgue. Entonces, el plazo máximo en el que el convenio va a estar ultraactivo, y por eso el problema no es la ultraactividad, el problema es el fin de la ultraactividad, es de 1 año desde la denuncia. Si yo tengo una denuncia con un preaviso de 3 meses, el año se empieza a contar de los 3 meses antes a la pérdida de vigencia, que suele ser el fin del año. Ojito, porque sí, acelero. Bueno, para evitar que cuando que pase ese tiempo sin un nuevo convenio, tenemos mecanismos de desbloqueo. Vamos a acudir a los sistemas de solución extrajudicial, por defecto arbitraje obligatorio, afortunadamente la SAC pone arbitraje voluntario y el Gobierno está diciendo que hay un código de buenas prácticas. Bueno, el código de buenas prácticas es sencillamente reactivar, reanimar, intentar desbloquear la negociación, pero el desbloqueo de la negociación no se consigue desde fuera, se consigue por las propias partes. Se está diciendo que muchas patronales, organizaciones empresariales están intentando bloquear la negociación para llegar al punto en que la ultraactividad concluya. Y entonces, ¿qué pasa? Si concluye la ultraactividad, salvo pacto, nuevamente, esto es importante porque este pacto no estaba en la legislación anterior. Entonces habrá muchos convenios que no hayan previsto qué pasa transcurrido el año. Pero si han previsto que el convenio siga aplicándose, tendrá que entenderse que hay ese pacto. Salvo pacto, transcurrido el año, desde la denuncia el convenio desfallece. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, pues que si hay convenio superior se aplicará el convenio superior, pero si no hay convenio superior, ¿qué vamos a aplicar? Este es el gran problema y nadie lo sabe bien, nadie lo sabe bien, porque desde luego lo que está claro es que volver a la normativa laboral, pegar el salto del convenio a la normativa estatal, al Estatuto de los Trabajadores, al Decreto de Salarios Mínimos, es una salvajada. Nadie dice que esto vaya a ser así, pero es que tampoco nadie dice o ha dado ninguna otra solución. El convenio no genera condiciones más favorables o derechos adquiridos. Luego, no es posible mantener técnicamente, yo creo que esto tenéis que quitaros la idea de la cabeza, que se mantengan las condiciones del convenio contractualizadas. No es posible. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Será el empresario quien imponga esas condiciones laborales? Bueno, ¿y qué pasa? Pues primero, no podemos invocar una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Primero, porque no hay condiciones convencionales, han desaparecido, y segundo, porque no hay condiciones contractuales, porque las del convenio no se incorporan al contrato. Luego, no vayáis por ahí. ¿Cabe extinción? Vamos a ponernos en el caso más dramático. El trabajador que cobraba 1.200 euros pasa a cobrar 600. Bueno, puede ir a la extinción contractual porque, invocando lesión de su dignidad, pues lo veo bastante dudoso técnicamente. ¿Sería un abuso de derecho? Sí. Una imposición empresarial de condiciones de trabajo por debajo, muy por debajo, sustancialmente distintas de las que había en el convenio caducado, en el convenio desfallecido, es un abuso de derecho. ¿Qué vía judicial, procesal tendríamos que intentar? Pues obviamente la de conflicto colectivo o demandas individuales de daños y perjuicios. Esto es rarísimo, ¿no? Bueno, evidentemente esto supone una pérdida de poder de negociación porque los trabajadores cuando van a negociar un convenio que está a punto de caducar, ojo, los denunciados antes de la reforma caducan el 8 de julio, el 8 de julio si no hay convenio no hay nada. Y bueno, evidentemente las estrategias sindicales están enfrentadas. Habrá empresarios, yo no me creo que los empresarios en bloque quieran quedarse sin convenio, menudo lío para ellos también, ¿no? Pero bueno, aprovechar la coyuntura, pues seguramente que sí. Y desde luego, dependiendo del sector, del territorio, de cómo esté el sistema de relaciones laborales de engrasado o no. Si hay un bloqueo de la negociación o negociación a la baja, a lo bestia, evidentemente eso es una mala fe clarísima.
Ahí no habría intención de negociar ni negociación de buena fe, lo digo pues bueno para esgrimirlo en un eventual procedimiento de conflicto colectivo, y la única solución que se me ocurre es desde una parte y desde otra la negociación de condiciones razonables y acudir a los sistemas de solución extrajudicial. Y por mi parte siento muchísimo haberme excedido y muchísimas gracias. La verdad es que el tema lo merece. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En el turno de preguntas tendremos ocasión de seguir con algunos matices. Ahora Gilberto, después de la visión académica de Carolina, nos va a dar la de los objetivos sindicales y nuestra experiencia cotidiana. Bien, buenos días. Lo primero, felicitar a la Unión de Oviedo por la idea de las jornadas y por tal como se están desarrollando. Además, una anécdota. Esta unión tiene una dirección que dentro del conjunto de las estructuras del sindicato es prácticamente una anécdota, porque está muy feminizada y eso no suele ser norma habitual en esta casa. Y también felicitarles por hacer estas jornadas bajo el nombre del compañero y amigo Ballina, al que echamos mucho de menos, que nos está vigilando, y un abrazo a Sole, que está aquí. Bien, yo creo que al final a mí me corresponde un poco ser reiterativo y repetitivo, porque lo que tenemos es que machacar el mensaje, no nos queda más remedio, y un poco ver qué pasó, ver dónde estamos y qué alternativas venimos dando, ¿no? Siempre al final todos hacemos nuestros propios matices en nuestros giros a las cosas, ¿no? En fin, yo repito habitualmente que desde el inicio de la crisis, que todos sabemos que el origen está en la prevalencia de esa economía de casino, como decíamos ya en el sindicato en su momento, especulativa, en la dictadura del mercado, en la ausencia de controles financieros, etcétera, 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 que la cuestión básica era cómo íbamos a salir de la crisis y cómo se iban a repartir los costes de esa crisis. Lo que no cabe ninguna duda es que 5 años después de estar en crisis, en esa crisis, el resultado es evidente, y todos, no hace falta que nadie nos lo venga a explicar, quién está pagando la crisis. La crisis la está pagando la clase trabajadora y la está pagando las capas más desfavorecidas de la sociedad. Yo no creo en la clase media, para empezar. La clase media, cada uno tendrá su teoría. Yo tengo una teoría que la clase media es aquel sector de la clase trabajadora que, no pudiendo tener recursos para tener propiedad sobre los medios de producción, se autoemplea. Esa es una teoría que coincide mucho con la que decía un tal Marx en su momento, pero bueno, cada uno tendrá la suya. Por lo tanto, a pesar de que eso gusta mucho en los medios de decir que está desapareciendo la clase media, yo dudo mucho de que existiese la clase media en España, en una dimensión que se la pudiese considerar tanto, y lo que tenemos es distintos niveles dentro de la clase trabajadora, que es la que está padeciendo la crisis. Ese es mi planteamiento, al menos. Y además, las políticas que se vienen aplicando son las que están llevando a todas estas consecuencias. Porque, bueno, la dificultad de ponerse a hablar dentro de un título como Economía y Empleo en la sociedad del desempleo, es como de qué hablamos aquí, ¿no? Porque al final estamos en una situación de desempleo dramático, pero el desempleo tiene sus consecuencias. Tiene sus responsables y tiene sus orígenes, que está un poco enmarcado en lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué está pasando? Yo creo que lo que está pasando realmente es que lo que llamamos esta crisis europea, y digo recalco europea porque seguimos hablando de la crisis mundial, pero no todo el mundo está en la misma situación. Los continentes están creciendo todos económicamente, es Europa la que está padeciendo la crisis. Y eso tiene que ver algo con que en Europa asistíamos a un modelo distinto al resto del mundo, ¿no? Un modelo más avanzado, un modelo más social y un modelo donde el pacto surgido después de la Segunda Guerra Mundial pues había conseguido que las clases trabajadoras llegasen a un nivel de vida que es lo que se está intentando ahora mismo romper. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando, yo creo que de forma evidente, es una reestructuración del sistema capitalista, sin ningún tipo de duda, que está orientando su estrategia a reducir los costes laborales. Evidentemente, los costes laborales son varios, pero los está traduciendo en reducir los costes salariales, que en definitiva suponen una pérdida de las rentas del trabajo en el conjunto de Europa,
y abandonando de forma casi radical los objetivos y estrategias que se había marcado Europa, esa Europa social, esa Europa con unas estrategias de cara a un modelo productivo basado en conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va abandonando y lo que estamos viendo es eso, que las rentas del trabajo han ido perdiendo peso de forma continuada, los salarios y las pensiones han perdido poder adquisitivo y los precios han seguido en línea ascendente de forma constante, ¿no? Lo que estamos viviendo, yo también creo que no es un debate entre los defensores de una teoría u otra teoría de carácter económico. Lo que estamos viviendo es un planteamiento ideológico y un planteamiento político de lucha entre diferentes opciones. Eso es lo que estamos viviendo, pero eso no se plasma, eso no se quiere ver porque eso indicaría otra serie de cosas. Estamos asistiendo, en definitiva, a los conflictos históricos, a los conflictos tradicionales entre lo privado, lo público, el modelo de sociedad, el modelo de gestionar las diferencias. El modelo que nos hemos venido dando, decía, estos últimos años, es lo que está en juego y esa batalla entre unos intereses privados cada vez menos regularizados, o sea, más que huyen cada vez más del control público. Estamos planteando permanentemente, se está planteando el papel del Estado, hasta dónde puede llegar el Estado, cada vez menor, arrinconándolo, para que se deje libertad al juego de eso que llama el mercado, que se regula por sí mismo, pero que al final la evidencia la estamos viendo. No se reguló nunca. ¿Qué están haciendo además para alcanzar estos objetivos? Hay una cosa que es evidente. No hay más que leer un periódico, encender la radio y oír a esos brillantes economistas o periodistas o abogados o lo que sea, que están en esas tertulias diarias, que no sé cómo da para tanto, pero bueno, que ahí están. Y al final el juego es siempre el mismo. Hoy, por ejemplo, el juego era un ataque visceral a los sindicatos en casi todos los medios, por lo que presentaron ayer. Porque, claro, no gusta. Lo que están haciendo es difundir el pensamiento único de que todos somos culpables de la crisis. Y el problema es que lo asumimos. Y que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Que también lo asumimos. Es curioso, o sea, es que nos machacan. Y además nos lo creemos. El miedo, la inseguridad y, por supuesto, los propios errores y aceptación de ese proceso también arrinconaron a la izquierda política gobernante europea. Es una evidencia, yo creo que no merece la pena ni discutirlo. Se ha producido una grave desideologización de la sociedad. También asistimos a eso desde ya hace años, ¿no? Lo que pasa es que en estos momentos nos pilla desarmados y rendidos precisamente por un proceso que se viene produciendo desde hace años. ¿Qué están haciendo? Reordenar la dialéctica entre el capital y el trabajo, desequilibrándola radicalmente en favor del capital. La evidencia es clara: reforma laboral, reforma de la negociación colectiva, facilidad del despido individual, facilidad del despido colectivo, inaplicaciones y descuelgues de los convenios, limitación a la ultraactividad de los mismos, etc. Eso va en una línea clarísima en lo que yo al menos estoy teorizando. Para que sea aún más fácil todo este proceso, hay que destruir los instrumentos de los que se han dotado los trabajadores, los sindicatos de clase. Venimos asistiendo desde hace tiempo a una campaña radical para limitar la capacidad de los sindicatos y, es más, para poner a los trabajadores en contra de los sindicatos, que también caemos en eso. Y por si fuese poco, el Estado también actúa, el Gobierno también actúa en esa dinámica, pues de alguna manera arrinconándonos con los incrementos tasas judiciales y, por supuesto, con el Código Penal en la mano, que nos castiga por movilizarnos. Y además hace pagar cualquier cosa a la propia organización sindical. ¿Qué han hecho también? A pesar de que ahora tenemos ahí una cierta posibilidad a partir de lo que ocurrió ayer, pero han quebrado el diálogo social en este país. Y quebrar el diálogo social no es solo quebrar el diálogo social así entre comillas, es quebrar el modelo que nos hemos dado desde la transición española y en una Constitución, e ignorar el papel de los sindicatos de clase y especialmente de este sindicato, Comisiones Obreras, en la transición española y en el sistema democrático en el que vivimos, con todas las comillas que queramos ponerle. Eso significa quebrar el diálogo social, es mucho más que un término. Pero también hay otro elemento que están haciendo y que supone también un vaciado del contenido de la Constitución.
La Constitución habla de que España se define como un Estado social, que muchas veces llamamos un Estado del bienestar. No, es un Estado social. Un Estado social, el bienestar es más difícil de calificar, es mucho más etéreo. Un Estado social lo implica todo, ¿no? Porque la propia Constitución dice que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Todo esto se está quebrando. Y el objetivo es evidente. Los servicios públicos están acosados, permanentemente acosados, y no sabemos cuál es el tope de ese acose. Un claro ejemplo también de esto que estoy diciendo se demostró en su momento con una reforma que definíamos como prácticamente clandestina y hecha con alevosía y nocturnidad de la Constitución española, en la que en un pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular modifica la Constitucional y priorizan el pago de la deuda por encima de cualquier otra necesidad de inversión. Eso es un rendimiento total a las exigencias marcadas por otros países. Esto antiguamente se llamaba vender la soberanía nacional. Ahora, como estamos todos mucho más mezclados y todos mucho más, somos todos guays, pues entonces no, ya la soberanía nacional no existe, solo para algunos, que son los que mandan. Caso de Alemania. ¿Qué proponemos? ¿Qué venimos proponiendo? Europa. La crisis ha dejado en evidencia todos los problemas económicos, políticos y sociales derivados de una mala constitución de la Unión Europea. Construcción. Es evidente, ¿no? Se armonizó la moneda, se eliminaron las fronteras, libertad de circulación de capitales, pero nada más. O sea, no se armonizaron se armonizó el sistema impositivo, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas, ¿no? Y las condiciones de trabajo. Por lo tanto, creemos que se necesitaría una profunda revisión de los tratados y del papel de instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y hasta el propio Parlamento Europeo, que, vamos, parece más una pantomima que una realidad. ¿Quién manda? Las principales causas del deterioro se localizan en la inadecuada gestión de la crisis, con una única receta que todos conocemos, la austeridad y el restablecimiento de los niveles de déficit y deuda, además en un plazo que es inasumible y un contexto económico evidente, cada vez más evidente, recesión económica. También es necesario destacar el bloqueo del crédito, que ha sido un elemento clave, ¿no?, que sufre el conjunto de la zona a consecuencia de los graves problemas de una parte significativa del sistema financiero europeo, provocado por inversiones poco prudentes en distintos activos. ¿Qué es necesario? Apostar por una política común de crecimiento frente a las políticas de ajuste presupuestario, conseguir recuperar la capacidad de financiación de todos los países miembros a un precio sustancialmente más bajo y menos desequilibrado, fortalecer las instituciones europeas y hacerlas más democráticas frente a las estrategias básicamente intergubernamentales, o sea, el desequilibrio de que unos países mandan y los demás a padecer. Potenciar la gobernanza económica basada en la solidaridad, capaz de incorporar la diversidad de las características de los distintos países. Fomentar un proceso de diálogo social como parte esencial del crecimiento europeo, de las políticas europeas. Poner a las personas y el empleo en primer lugar. La creación de un banco europeo de deuda soberana o un tesoro europeo. La emisión de eurobonos. Plan europeo de inversión que fomente el crecimiento social y medioambientalmente sostenible. Y la adopción de un paquete fiscal común que grave las tasaciones financieras, que establezca una base imponible y un tipo de gravamen mínimo a los beneficios de las empresas y que acuerde un plan de lucha contra el fraude y los paraísos fiscales que existen dentro de Europa. Y dentro... A ver, la política de ingresos y de la fiscalidad en España, que es otra cuestión... Me rompiste. Bueno, venimos diciendo y lo repetimos que el problema de España no es un problema de gastos, sino un problema de ingresos. El diferencial de España en la capacidad recaudatoria con la media de la zona euro está en 10 puntos de diferencia, menos. Y gastamos en gasto social 6,5 puntos menos también que esa media europea. Eso no quiere decir que el gasto no tenga que ser eficaz y tenga que ser austero, pero el problema no está en el gasto, sino en la definición de los ingresos. Por eso planteamos una reforma fiscal integral, pero a mí me gustaría poner algún detalle de que cuando hablamos del fraude fiscal, ¿no? Evidentemente todos hablamos del fraude fiscal, de la reforma fiscal.
y de la reforma financiera. Y también hablamos constantemente de la lucha contra el fraude, que es un elemento clave ahora mismo en este país. Pero yo diría concretar algunas cosas, porque yo sí creo que se puede imponer algún tipo nuevo impositivo, pero fundamentalmente lo que hay es que actuar sobre los existentes y que se cumplan, ¿no? Lo que no puede ser es la cantidad de desgravaciones fiscales que tiene el impuesto de sociedades, por ejemplo, ¿no? Que tiene un tipo nominal del 30, pero que en la práctica oscila la aplicación entre el 16 y el 21. Utilizar solo la estimación directa y no por módulos en los impuestos de rendimiento de actividades económicas, que no puede ser que las rentas del trabajo paguen muchísimo más que este tipo de rentas. Hay que volver a un impuesto de base extensiva y que además el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital sean similares. Hay que actuar sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros y las ICAP y aproximarlas a un tipo del 13%, que es el que tienen las sociedades cooperativas de trabajo. Actuar también sobre el impuesto sobre el valor añadido y de alguna manera romper la regresividad que tiene, pues actuando sobre tipos distintos en función del lujo o otra cosa del artículo que estemos hablando. Y, por supuesto, restituir en todas las comunidades autónomas el impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio. Estamos asistiendo ya en este país, y el otro día, ayer todavía lo decía el presidente de Asturias en una reunión, que hay gente, no os lo creeréis, pero es así, que se la lleva a morir a Madrid. Se la está llevando a morir a Madrid, por esto de los impuestos. Modelo productivo, me lo voy a saltar, pero para que dé después también más juego, me lo voy a saltar porque yo creo que, bueno, todos estamos hablando y estamos hablando constantemente de que tenemos que cambiar el modelo productivo para evitar entrar en lo que entramos y con un modelo absolutamente insostenible, ¿no? Pero, bueno, había una serie de planteamientos que quería comentar, pero lo dejo para más adelante. Ahora bien, en el marco de relaciones laborales, y eso va a unirse después para el debate, lo voy a sacar porque para el debate se une a lo que planteaba Carolina, que tiene mucho interés y el día 8 de julio está marcado con rojo en los calendarios, ¿no? Bien, lo que creemos es que hay que disponer de un marco de relaciones laborales donde exista un equilibrio entre trabajadores y empresarios. El equilibrio se ha roto de forma radical y se ha dado excesivo poder, que no es bueno ni para el marco de las relaciones laborales ni para el modelo productivo español, porque esa enorme capacidad de la que dispone actualmente el empresario va a llevar a un modelo empresarial de muy baja calidad, de muy baja competitividad y con muchos problemas para la subsistencia. O sea, tiene más gravedad de la que se piensa al tomar decisiones tan radicales como las que ha tomado el gobierno. Y entra en juego un peligro enorme, porque las propias empresas pueden empezar a tener problemas de competitividad dentro de un sector, simplemente, por ejemplo, si se acaba con los convenios sectoriales y se pasa al convenio de empresa. Es un riesgo. Por eso los empresarios no lo tienen muy claro y van buscando poco a poco alguna salida al margen de las posibilidades que les ha dado el gobierno con su legislación, ¿no? Hay que recuperar una correlación de fuerzas que permita trabajar en el ámbito de la empresa con una mayor utilización de la flexibilidad interna, con regular más esa flexibilidad interna por medio de la negociación, que impida el recurso al despido, al externo, que antes agoten todas las posibilidades de acordar en el ámbito de empresa todas las posibilidades de organización del trabajo, de organización de jornada, etcétera, etcétera, antes de recurrir al recurso fácil y cada vez más barato del despido, que es a lo que hemos venido asistiendo en los últimos años, ¿no? En materia de estructura de la negociación colectiva, creemos que hay que recuperar las facultades quitadas a los convenios sectoriales y a los convenios interprofesionales, etcétera, a los acuerdos interprofesionales, porque el gobierno entró como un elefante en una cacharrería. Estamos hablando de negociación entre dos partes, que son trabajadores y empresarios. Y si nosotros hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, independientemente de... Yo tengo mi opinión, pero bueno, el último acuerdo de negociación colectiva, que prácticamente en sus contenidos era pacto de rentas, aunque faltaba el gobierno, ¿no? Pero ahí estaba regulado topes salariales.
Ahí estaban regulados obligaciones del empresario, que no sé cómo las vamos a controlar, a reinvertir. Y ahí estaba controlado los precios, problema de este país. Y que es donde tiene que entrar el gobierno. Pero si nosotros somos capaces de llegar ahí, ¿por qué el gobierno tiene que entrar como un elefante, ¿no? Bueno, recuperar la autorización administrativa en los seres, y bueno, lo que tú decís, lo dejo para más adelante, ¿no? Bueno, y en medio de este panorama bastante desolador de destrucción de empleo y de demolición de derechos, hay una luz quizá pequeñita, pero que bueno, ahí está, que es la de la economía social, que nos la va a contar Edmundo. Cuando quieras. Sí, bueno, pues buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación a compartir este rato de reflexión con vosotros, con vosotras, a contaros un poco, pues qué es la economía social, distintos enfoques de economía social, cómo pueden beneficiar o cómo pueden ser útiles en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Y bueno, pues los que creemos en ella, en la economía social, pues siempre quedamos muy agradecidos cuando se nos da la oportunidad de difundirla un poco, porque a veces no es un modelo que se conozca mucho, o bueno, pues hay dudas o hay malos entendidos en cuanto a qué es y qué supone. Bueno, hasta hace poco, ¿qué era la economía social? Se situaba en un debate académico. Eran prácticamente los estudiosos del tema en las universidades los que definían, los que decían, pues para unas escuelas era una cosa, para otras era otra, para unas incluía ciertos elementos, para otros... Bueno, ahora tenemos una ley estatal que define lo que es economía social y a ella pues nos remitimos para el desarrollo de las distintas trabajos, etcétera. Voy a contaros un par de aspectos que quedan regulados en esta ley para situar un poco el marco. Dice que se denomina economía social al conjunto de actividades económicas y empresariales, estamos hablando siempre de actividades económicas, actividad económica empresarial, que en el ámbito privado, no estamos hablando de empresa pública, por tanto, llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, que ahora os pondré, de la Ley de Economía Social, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes o bien el interés general económico o social, o ambos, que es muchas veces el caso. Es decir, actividades empresariales, pero que a la vez no priorizan el beneficio económico, sino pues buscando otros intereses, ¿no? Un bien colectivo de sus integrantes o el interés general, directamente. Bueno, hay una serie de principios orientadores que dice la propia ley para definir o para incluir una entidad como de economía social, ¿no? Pues primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, principalmente en función del trabajo aportado y el servicio o actividad realizada. Ahora os lo comentaré un poco con más detalle. Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, cohesión social, etcétera. E independencia respecto a los poderes públicos. No es una entidad, no son entidades gubernamentales o sostenidas desde los gobiernos. Estamos hablando de entidades que surgen de iniciativa de la propia sociedad, civil. Primacía de las personas y del fin social, pero no quiere decir que no haya que buscar la rentabilidad económica. Estamos hablando de
experiencias e iniciativas empresariales y, por tanto, solo se sostendrán en el tiempo, por muy buena que sea el fin social que persiguen. Ese fin social solo se podrá perpetuar o proseguir en el tiempo si logra mantenerse y ser viable económicamente. Eso, un tema que no hay que olvidar. Pues si escogemos para resolver un problema la herramienta empresarial, eso conlleva unas ciertas obligaciones. Tenemos otras que no son una herramienta empresarial, a veces nos bastará o nos vendrá mejor una asociación o una entidad de otro tipo que no es directamente empresarial. Pero estamos hablando ahora de herramienta empresarial. De gestión democrática, por ejemplo, en las cooperativas habituales, las que conocéis, normalmente se da el principio de una persona, un voto, con lo cual pues a la hora de tomar la toma de decisiones es democrática. A veces esto se cuestiona, eso no puede funcionar, eso, bueno, no nos ha ido mal gestionando las sociedades en democracia, ¿por qué nos tiene que ir mal gestionando las empresas con un espíritu democrático? Y bueno, de hecho, el ejemplo en la práctica es que el modelo funciona y hay pues empresas de este tipo que están teniendo unos resultados muy buenos. Luego haré algún comentario sobre cómo están afrontando la crisis. Los beneficios no remuneran al capital principalmente. Los beneficios, cuando existen y hay un reparto de estos, porque también puede haber cooperativas, por ejemplo, que se declaren a sí mismas sin ánimo de lucro. Eso solo quiere decir que los beneficios se reinvierten, no se reparten. Pero, por ejemplo, una cooperativa que fabrique calzado, pues puede llegar al final de año, tener unos beneficios y parte de ellos decidir repartirlos entre los socios y socias. Bueno, pues esto no se hace en función del capital que hayan aportado, sino, por ejemplo, en función de cómo hayan contribuido a la actividad de la empresa. Si es una cooperativa de trabajo asociado, es las horas de trabajo que han aportado. Entonces, en función del trabajo aportado, pues esto será un criterio para el reparto del beneficio. Bueno, ¿y a quiénes incluimos? Bueno, pues forman parte de la economía social, dice también la ley, las cooperativas de todas las diferentes clases que existen, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica. Pues os decía que es un modelo empresarial y económico. Hay muchas asociaciones que no llevan a cabo ninguna actividad económica, otras sí, eso ya depende de cada cual. Sociedades laborales, que es un modelo típicamente español, que existe en muy pocos países y donde existe se ha copiado de España, aunque sí suelen existir un sector de empresas propiedad de los trabajadores o participadas por los trabajadores, se suele decir en el mundo anglosajón, con sus organizaciones representativas, pues suelen tener relación las organizaciones representativas de las sociedades laborales en España. Las empresas de inserción, otra figura regulada hace ya unos cuantos años, que trata de contratar temporalmente, durante un periodo de tiempo limitado, a personas provenientes de colectivos excluidos, y mediante el trabajo y la actividad laboral tratar de normalizar su situación para que al cabo de ese periodo, que me parece que la ley fija en 3 años, pues que puedan incorporarse al mercado de trabajo normalizado. Bueno, esto funcionaba, claro, cuando había un mercado de trabajo normalizado. Ahora ni de empresas de inserción ni de la universidad en ningún lado casi podemos ir a eso. Pero bueno, el modelo era ese. Bueno, los centros especiales de empleo que conocéis, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, bueno, y otras entidades. Esto, lo que sí se ha hecho es, para mantener actualizado este listado, la ley prevé la creación de un catálogo de qué entidades concretamente en cada momento va a considerar bueno, el Ministerio de Trabajo, que al final es el que gestiona esto, formando parte de la economía social. Y ese catálogo pues se actualiza. Bueno,
Desde la fundación en la que yo trabajo nos dedicamos fundamentalmente a lo que podríamos llamar economía social tradicional, que son esas tres formas societarias que veis ahí: las cooperativas, ya digo, de sus diversas clases, las sociedades laborales, limitadas y anónimas, que ambas existen, y sociedades agrarias de transformación. Pongo ahí respuesta ante la crisis. Bueno, estamos ya teniendo estudios, estamos ya viendo publicados por ahí trabajos de gente que lo que está encontrando es que las empresas de economía social están teniendo un mucho mejor comportamiento ante la crisis que el conjunto de las empresas. Están destruyendo mucho menos empleo. Los mecanismos por los que destruyen menos empleo normalmente son mecanismos de solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras. Son mecanismos de reparto del trabajo, es decir, si baja la cartera de pedidos, pues a ver cómo nos organizamos, pues primero nos bajamos un poco el sueldo, bajamos las horas de trabajo para que haya trabajo para todos y todas. Bueno, han ido surgiendo en su seno este tipo de comportamientos, que además se suman a algo que también es cierto, es decir, si es tu empleo el que está en juego, en una cooperativa de trabajo asociado, tú no tienes tanta presión sobre la cuenta de resultados. Es decir, a ti no te interesa obtener rentabilidades del no sé qué % al capital invertido, porque al final el capital invertido es lo de menos. Lo que importa son los puestos de trabajo que has creado, que hemos creado en ese conjunto. Y entonces, bueno, pues el estar varios años sin beneficio no es una presión para reducir costes laborales por vía de despido, porque lo que nos interesa es mantener nuestros puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues también se da esa menor presión. Y una característica de estas empresas es que se da en ellas un mayor compromiso social y ético. Hay un listado de 7 principios del cooperativismo que los va actualizando porque ya tienen mucha historia la Alianza Cooperativa Internacional, periódicamente. El último pues fue una convención de Manchester, que se llaman los principios de Manchester. Entre ellos, pues el compromiso con la comunidad, la gestión democrática, el principio de libre entrada. Bueno, hay varios, la creación de unos fondos de educación, promoción, la cooperación con otras cooperativas. Bueno, hay una serie de principios que marcan ya un estilo de hacer empresa. Pero además, yo siempre digo que el modelo es bueno porque da un comportamiento socialmente más responsable sin necesidad de que los socios y socias de estas empresas sean mejores personas que los demás. Porque es la estructura de la propiedad y es el modelo en sí de empresa lo que hace que sean socialmente más responsables, y no que a la economía social se dediquen pues las mejores personas, que al final pues pasa eso un poco porque luego hay también un efecto de atracción, y es la gente más comprometida socialmente la que entra, pero en principio el origen está en la estructura de propiedad, y os lo voy a aclarar con uno o dos ejemplos. Es decir, si una cooperativa agraria, los socios y socias de esa cooperativa son los vecinos de un determinado pueblo, esa cooperativa va a tener un incentivo muchísimo mayor para no contaminar ese río que pasa por el pueblo que una empresa externa con unos socios de no sé dónde que haya puesto ahí su planta. ¿Por qué? Pues porque son nuestros hijos los que se bañan en ese río, ¿no? Es decir, porque estamos ahí, porque somos los que sufriremos las consecuencias de esa contaminación. Lo mismo que os decía, son más estables en el empleo, aguantan mejor el empleo de la crisis. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la empresa que hemos creado conjuntamente para crear nuestro puesto de trabajo, para ayudarnos en ese problema social.
Por lo tanto, tendremos mucho más incentivo a mantener los puestos de trabajo y a que esos puestos de trabajo sean un trabajo digno, estable, con unas condiciones de seguridad en el trabajo. Bueno, pues hay más incentivo si los que tomamos al final las decisiones en la empresa y orientamos la política estratégica de la empresa, etcétera, somos los mismos y las mismas que luego vamos a trabajar en esa empresa. Pues habrá los medios de seguridad porque estamos protegiendo nuestra vida. Y os des cuenta como no es que sea mejor el directivo de la cooperativa, no, es que la estructura de la propiedad, este tipo de estructura de la propiedad, genera en sí un bien que otros tipos de propiedad no generarían. Entonces, por eso el modelo es muy bueno. Aparte de que luego pues tengan más compromiso social, porque también es verdad que cuando uno quiere explotar a la gente no crea una cooperativa, crea otro tipo de empresa y entonces a este tipo pues va gente con mayor compromiso social. Por favor. Sí, nada. Esto es lo tradicional. Existen ahora crecientemente una serie de iniciativas que llamamos, nueva economía social. Tampoco es tan nueva, Es decir, lo que pasa es que, quizá se ha puesto un poco de moda en el discurso y la etiqueta le viene bien, Pero se habla en esta economía social del factor C, porque hay muchos principios que empiezan por C y que forman parte de ese espíritu, ¿no? Cooperación, comunidad, compañerismo, coordinación, creación de redes, ¿Qué iniciativas se suelen clasificar aquí? Pues temas, por ejemplo, como agroecología, redes de semillas, agricultura urbana, temas relacionados con el consumo responsable, temas de, ahora muy importante, de mucha actualidad, servicios financieros y bancarios éticos. Está por ahí la Fundación FIARE, está por ahí el Triodos Bank. Hay iniciativas de este estilo bastante interesantes, por lo menos hay que volver la vista hacia ellas en estos momentos. Producción de energías renovables, hay redes también de este tipo de economía que incluye también temas ya conocidos de todos vosotros como el comercio justo, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, la red de economía alternativa y solidaria, la REAS, es la fundamental. También otra etiqueta que está de moda es el emprendimiento social, creación de empresas con un fin social. Yo os pongo aquí algún ejemplo. 3 características: creación de valor social como objetivo prioritario, pero la creación de valor económico como objetivo necesario. Esto os lo comentaba antes. Y una estrategia y enfoque empresarial, porque os decía, cuando entramos a utilizar la herramienta empresarial hay que jugar con ciertas reglas de estrategia, de enfoque, etcétera, empresarial, aunque sin olvidar que el objetivo por el que hemos creado esta empresa era la creación de valor social. Pues os pongo aquí 2 o 3 ejemplos. Altereco, una empresa francesa de importación y distribución de comercio justo, que se da como caso de estudio en escuelas de negocios por el éxito empresarial. Aquafitex utiliza una tecnología avanzada de unas algas para mejorar la calidad del agua, purificar el agua de forma sostenible y ecológica, sobre todo en países en vías de desarrollo. La última no os he puesto el nombre, esta es otra, una empresa que se dedica a la creación de una cadena de valor agropecuaria que va desde la producción ecológica hasta el consumo. Son simplemente ejemplos para que veáis de cosas que emprendedores y emprendedoras están dándole vueltas, creando mediante empresas, mediante la creación de sociedades de distintas formas jurídicas, creando un valor que va más allá del valor económico que generan y que es un valor social. Y por último, no quería acabar sin lanzar la idea de lo importantísima que es la innovación social. La innovación social es ahora también una etiqueta de moda, pero yo creo que está de moda porque se lo merece, porque tenemos que empezar todos y todas a movernos en esa dinámica. Es decir, tenemos que empezar a pensar en actividades y servicios innovadores
movidos por el objetivo de atender la necesidad de la sociedad, desarrollados y difundidos por organizaciones cuyos principales propósitos son sociales. Esta es la definición de innovación social que da una fundación británica, la Young Foundation, que es el principal think tank sobre innovación social. Es decir, que nos replanteemos las soluciones a los problemas sociales que estamos viendo y demos vueltas a ver si, a veces con ayuda de la tecnología y a veces sin necesidad de acudir a tecnologías extraordinarias, podemos estar dando nuevas soluciones. Yo os voy a mencionar, y con esto ya concluyo, un par de ejemplos que además no tienen que ver con la tecnología, y que tienen que ver con economía social y con innovación. Por ejemplo, me parece un gran ejemplo de innovación social la utilización en el sistema educativo del cooperativismo para formar a los chavales y a las chavalas en el área empresarial. Esto se inventó en Asturias y hoy día está copiado prácticamente en todas las comunidades autónomas e incluso fuera de España. Eso que lideraba el Nalón y que conoceréis de las cooperativas escolares. A mí eso me parece iniciativa. No teníamos en Asturias quizá un espíritu emprendedor debido a circunstancias históricas y había que crear. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a hacer que los chicos y chicas jueguen a crear cooperativas. Eso me parece una innovación social. Y, por ejemplo, me parece una innovación social los acuerdos que se hacían en Gijón entre el Ayuntamiento de Gijón, los sindicatos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, para la creación de cooperativas de vivienda. El suelo que se cedía al ayuntamiento por parte de los constructores cuando se les daban permisos de construcción, el ayuntamiento lo revertía a la Comisiones Obreras, UGT en este caso, y las asociaciones de vecinos, para que promoviesen cooperativas de vivienda. Esto también es innovador, esto no se hace en otros sitios, no se hacía, se inventó aquí, y yo pienso que trataba de ser por lo menos una gota de agua en el océano, en la época de la turbulencia urbanística, de una forma social de hacer acceso a la vivienda. Bueno, pues hay que pensar soluciones nuevas a los problemas que tenemos. Y muchas veces, pues utilizando herramientas de economía social, esto puede desarrollarse. Gracias. Esto es todo. Bueno, a ver. Palabras, por favor, me decís el nombre cuando queráis. Ya podemos estirarnos, ¿no? Sí, Ana. Bueno, pues nada, yo engancho con esto de la innovación social que has planteado ahora al final, y una conversación que tuvimos Gilberto y yo el otro día en el pasillo, respecto a ¿se puede considerar innovación social y es aplicable y de qué manera el tema de las nuevas estos estudios que estamos hablando de la economía del tiempo, de la utilización del tiempo, de cómo estructurar una sociedad, una comunidad, en el que el factor tiempo, de dónde, cuántas horas trabajamos, para qué descansamos, esa actividad. Y otra pregunta también respecto a las cooperativas. ¿Es posible o ha sido viable en algún momento estas situaciones de una empresa que se va al garete porque la dirección decide marchar a China? Que la plantilla haya asumido de forma cooperativa la gestión de esa empresa y su desarrollo y demás, y qué solución, qué perspectivas tendría esto. Y Carolina, pues creo que es la parte de esta segunda parte que necesitaría a lo mejor hasta un monográfico, porque estamos ahí, estamos en el tema de la negociación colectiva, de cómo se nos ha roto el marco
marco completamente laboral de estos equilibrios que teníamos, ¿no? de negociación, de cómo la parte empresarial, la parte de la clase trabajadora, llegábamos a acuerdos que se cumplían, a grosso modo, mayormente. Había acuerdos sacrosantos, salario, vacaciones, había cosas así, ¿no? Estaríamos fuera de bolos completamente con lo que está cayendo. Si empezáramos a volver a retomar otros planteamientos en la negociación colectiva, 35 horas, reparto de trabajo, estaríamos demasiado fuera de la realidad si volvemos a poner el listón donde lo pusimos para llegar a conseguir lo que conseguimos. Pregunta del millón. ¿Y qué cláusulas deberíamos introducir en la negociación colectiva que nos... O sea, ¿de qué manera podemos redactar un acuerdo para que nos enganchemos a esta desaparición total de normas que ahora mismo nos rodea y nos implanta? Un poco por así. Si quieres tú primero. Bueno, sí, respecto al tema de esta nueva gestión del tiempo, la economía del tiempo, etcétera, yo creo que es clarísimo que es una innovación social, una innovación social además que, bueno, si sabemos desarrollarla, está probablemente en una fase de reflexión todavía, de ver por dónde. Yo creo que sí, es un gran ejemplo además de innovación social que no necesita la aplicación de tecnologías muy raras, es una forma de organizarnos, de organizar el trabajo, de organizar la vida. Sí, lo que pasa es que además de ser una innovación social, es un cambio cultural, entonces esas cosas van muy lentas y hay que probablemente lleve su tiempo a hacer que cale, pero está claro que sí. Está claro que sí. Lo de la innovación social, la verdad es que es un campo interesantísimo, ¿no? Todos los que nos definimos como progresistas, detrás de eso va el progreso de la sociedad hacia algún lugar. Tenemos que tener claro hacia dónde y cómo se avanza a través de innovación social, ¿no? Podemos estar en ella haciéndola intencionadamente, utilizando las herramientas mejores, organizándonos, sabiendo hacia dónde queremos que tienda, etcétera, o podemos dejar que la cosa vaya. Normalmente otros estarán pensando hacia dónde quieren que vaya ellos hacia dónde quieren que vaya, ¿no? Entonces yo creo que tomar conciencia de que tenemos que hacer que los problemas sociales tengan soluciones nuevas, soluciones eficaces, etcétera, y que estemos desde organizaciones, pues en este caso desde una organización sindical, desde organizaciones sociales, etcétera, haciendo aportaciones a ese debate, yo creo que es muy importante, es muy importante. Y luego otro tema también interesante es el de la reestructuración de empresas en crisis a través de mecanismos herramientas de economía social. Estuvimos unos cuantos colaborando con unos profesores de la universidad, estaba Darío entre ellos también, que estuvieron haciendo un recorrido un poco histórico, ¿no? También la fundación en la que yo trabajo habíamos hecho un estudio histórico de los años 80, cómo se había utilizado las cooperativas y las nacientes en aquella época sociedades laborales, que entonces eran solo sociedades anónimas laborales, para reestructuración de algunas empresas en crisis. A mí me parece que igual que fue útil en aquella época, en determinados casos puede ser útil ahora. Lo que pasa es que, la magnitud de la crisis es tal que uno se plantea, dice, es que si el problema es de demanda del producto, da igual que la reestructuremos hacia un lado que hacia otro, que esto no sale adelante. Pero sí que hay otras causas que pueden llevar a una empresa a una crisis, incluso abocarla a la desaparición, que se solucionan con esto, ¿no? Pues eso, una dirección que ha hecho unas políticas disparatadas, una estrategia empresarial errática que no tenía sentido, tal. Oye, si nosotros reconducimos eso, sabemos que hacia dónde podría tener viabilidad con algunos pequeños cambios, etcétera, pues puede ser. Y hemos encontrado también
Otro campo en el que eso es muy... la toma de control por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa es útil, ¿eh? Y es en muchas empresas que van a cerrar, a cesar la actividad porque se jubila el señorín, ¿eh? Normalmente es un señor, ¿eh? Pues el señorín llegó a los 65 años y dice, mira, yo aquí ya no quiero tirar más del carro, ya tal, me voy a jubilar, así que voy a cerrar, nos pagaré la indemnización, fuera. Bueno, pero si ese negocio funcionaba, ¿para qué cerrar eso? Y con todo lo que conlleva, mantengamos la actividad de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí normalmente, si se hace el planteamiento, suele llegarse a un acuerdo sin ningún problema entre las partes y la empresa tira para adelante, ¿eh? O sea que hay casos en los que sí y hay casos en los que, bueno, pues lamentablemente no bastaría con esto, ¿no? Hombre, hay casos en los que sí y estaba pensando yo en alguna... A ver si me sale la voz, porque tengo un catarro que me estoy quedando ya sin voz. O me está saliendo como la de Vivi Anderson y casi como la de Gilberto. Con todo el respeto a Gilberto. Lo digo por la gravedad, por el tono. No, quería hacer una broma ya a estas alturas de la mañana, con todo el respeto, ¿eh? Decía que me estaba recordando yo algunas sentencias del Tribunal Supremo no tan remotas de casos que, a propósito de una empresa en crisis que cogían los trabajadores, constituían en un proceso de liquidación, adjudicándose ciertos bienes, asumían el llevar adelante la empresa constituyendo una sociedad laboral, y eran sentencias a propósito de si había o no subrogación. Yo creo que ahí los tribunales le echaron un capote a ese proceso de sustitución de empresas en crisis viables, porque claro, el problema es que ahora las empresas en crisis, la mayor parte ya no son viables, y entonces no le vas a dejar el pancho a nadie, ¿no? Y no hay nadie ya en condiciones de soportar la carga económica que supone sacar adelante una empresa que ya no la reflota nadie, ¿no? Y les echó el capote de considerar que eso no era un supuesto de subrogación, de tal manera que hiciese a los trabajadores constituidos en sociedad laboral asumir todas las deudas anteriores en virtud del mecanismo que está en el Estatuto de los Trabajadores, no en la legislación laboral. Yo creo que aquello demuestra que efectivamente esa fue una manera, antes de que se nos viniera encima lo que se nos ha venido, de salvar empresas. Y yo creo que, y estaba a punto de preguntarte, lo que pasa que es meternos ya en otro monográfico, de si todas estas iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno, de normas para emprendimiento, para fomentar la iniciativa empresarial, para que los jóvenes se lancen a montar empresas y demás, hay algo de apoyo a la economía social, a la constitución de cooperativas y sociedades laborales. Lo que no sé muy bien es si está enfocado a este proceso de sustitución de empresas en crisis o sencillamente a la iniciativa de cero, partiendo de la nada, ¿no? Que creo que es más bien esto segundo, pero igual era bueno pensar que eso podía ser incentivar, ayudar, apoyar a empresas que todavía puedan ser viables a que los trabajadores asuman a través de una fórmula de estas el llevar esa empresa adelante, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de Ana, madre mía de mi vida, yo estaba pensando estos últimos días que estamos asistiendo a una especie de déjà vu, de vuelta atrás, de proceso de sustitución. ¿Os acordáis del proceso de sustitución de las ordenanzas? Por cierto, algunas por laudo, pero claro, en algún momento que se ha planteado esta similitud, primero, por laudo arbitral impuesto, sustituir una norma estatal, no me plantea demasiadas dudas, pero por laudo arbitral impuesto, sustituir una norma que viene de la autonomía colectiva, es efectivamente lo que ha planteado desde el principio, desde el minuto cero, la duda de constitucionalidad. Es decir, lo que no podemos hacer es, y cuando salió la ministra hace un par de semanas diciendo que había que buscar la solución al problema del fin de la ultraactividad, dije, bueno, que no se les ocurra decir nada, porque el problema lo han creado ellos, calibrando muy mal lo que han hecho. Han tocado, yo venía pensando también esta mañana, digo, lo que han hecho ha sido, él dice, entrar como un elefante en una cacharrería. Es como si tú te coges tu piso y tiras todos los tabiques y todas las vigas maestras y todas las columnas para hacer un loft. Se te cae la casa. Bueno, pues esto lo que les ha pasado es que se les ha caído la casa. Y yo creo que la solución, desde luego, del Gobierno no puede venir. Primero, porque no saben. Y segundo, porque no pueden. Porque sustituir los convenios colectivos que se van a caer
¿Por qué? ¿Por una norma sectorial estatal? Bueno, por cierto, el Estatuto de los Trabajadores lo dice, que puede haber una norma sectorial estatal. Pero claro, ni se ha hecho y se supone que tendría que ser para una situación absolutamente excepcional, que bueno, que a lo mejor está ahí en ciernes, pero que Dios nos coja confesados. Y segundo, planteamientos estratégicos, que era un poco lo que yo venía diciendo, ¿no? Hombre, por lo poquito que yo ya he visto, hace unos días estuve en el SIMA en Madrid en una mediación de un desbloqueo de un convenio colectivo que afecta a Asturias, el de Saint-Gobain, que precisamente, bueno, uno de los problemas que se planteaba era ¿qué hacemos con la ultraactividad? De cara al futuro. Esa es una parte de la estrategia. ¿Qué vamos a poner en el convenio que vayamos a firmar para la ultraactividad futura? Está clarísimo, y ahí había una pugna y se planteó. Y segundo, ¿qué hacemos ahora para desbloquear la negociación de un convenio que esté denunciado y que vaya a concluir la ultraactividad? Bueno, pues yo creo que maximalismos los mínimos. O sea, por eso decía yo, reivindicaciones razonables. Evidentemente, todo dependerá de cómo esté la situación en cada proceso negociador. Si verdaderamente hay un bloqueo provocado por la patronal, pues ahí no queda más remedio que forzar la máquina. Forzar, pero no planteando reivindicaciones a la alza. Pues por la vía de procedimiento de conflicto colectivo, de mala fe, de ir al conflicto. Si es que ellos lo ven, ellos lo ven, ellos saben que se les viene encima el conflicto social, el conflicto laboral. En los procesos de negociación, que la cosa esté más o menos en términos razonables, de la empresa no en posiciones maximalistas de aquí me quedo y que el convenio se vaya, que insisto, no creo que puedan ser muchos, porque es que al empresario tampoco le interesa quedarse sin convenio. Decía Gilberto, cuando se planteó lo de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, yo me quedé maravillada. Dije yo, ¿pero de qué empresa? Primero, ¿en cuántas empresas en este país se puede negociar un convenio? Y segundo, ¿cuántas empresas que lo pueden negociar no quieren que haya negociación de empresa? Porque tú no te menees del convenio sectorial, no vayas a tema de hacer competencia desleal. Con lo cual, la negociación de empresa no sé hasta qué punto eso ha podido tener mucha virtualidad práctica o la vaya a tener. Entonces, procesos donde haya una postura razonable, pues por ambas partes aproximar. Como estrategia sindical, plantear 35 horas para ver si puedes con el tema de jornada, cediendo tú, conseguir que no se descuelguen del salario y que te apliquen la tabla del convenio anterior y que no te dejen con el 30% menos del salario. No lo sé, lo sabréis vosotros mejor que yo. Yo no sé si me parece una estrategia un poco temeraria, ¿no? Y sobre todo un poco naif, un poco inocente. Entonces, de verdad, intentos sinceros de aproximación, de ceder por cada lado, de pensar qué es lo que la empresa está razonablemente en condiciones o el sector de tener como marco de ordenación de las relaciones laborales. Y, por supuesto, acudir a los sistemas, buscar el acuerdo, buscar el consenso, porque como nos tengan que poner la solución a los problemas desde fuera, desde mi punto de vista va a ser muchísimo peor. Y es lo que se me ocurre decirte. Bueno, unas cuantas cosas porque la pregunta es... Vamos a ver, perdona, el otro día yo oí en directo al PP, por ejemplo, hablar, el PP asturiano hablar de la desaparición del SASEC, imagínate. Bueno, el PP asturiano cualquier cosa puede decir. Ya. Imagínate dónde va. Vamos a ver, la realidad de... La reforma de la negociación colectiva tenemos que unirla necesariamente también al tamaño de la empresa en este país. Tenemos una empresa muy pequeña que, pues, con los datos por el que estamos enviando, una empresa muy pequeña que a la vez eso dificulta seriamente la competitividad, que el problema está en la competitividad, que por desgracia ahora se está incrementando mucho la competitividad española, pero de una manera dramática, porque claro, con 6 millones de parados la competitividad aumenta de forma automática, ¿no? Entonces eso no sé. Y la negociación colectiva se produce en ese marco, y además en un marco de crisis económica
de decisiones gubernamentales, de reformas legales y de miedo. Y de miedo, de pánico, diría yo. De pánico porque por encima de todo, la realidad de la negociación colectiva, hay que ser realista, aunque no son cuentos, es miedo a perder el puesto de trabajo. Esa es la clave. O sea, todo se está haciendo en esta sociedad actualmente bajo la clave del miedo. Y no hay mayor miedo que perder el puesto de trabajo hoy en día. Y unirte al ejército dramático de los exilios. Por lo tanto, y además, con unas reformas legales que, como decía antes, inclinan la balanza de una manera absolutamente radical a favor de la empresa. Y a la hora de sentarnos a negociar, la realidad de la negociación colectiva es la siguiente. No solo congelación salarial, sino pérdida de las retribuciones existentes hasta ese momento. Rebaja salarial. Directamente en las mensualidades o por medio de la rebaja de las pagas extraordinarias. Primer elemento. Segundo elemento. Flexibilidad impuesta bajo esa condición de miedo que viene pactada en el convenio, de cierta flexibilidad en la regulación de la jornada. Un poco adaptándola libremente que, bueno, cuando se pacta en condiciones normales, eso es lógico y necesario para la supervivencia de la empresa. Y tercero, un efecto que corresponde a un empresario que está anclado en el pasado, en un pasado radical, y que es un empresario muy poco preparado, muy poco competitivo, y así le van las empresas y así la padecen los trabajadores, que es el incremento de la jornada autónoma. Por trabajar más no se produce más. Tenemos más horas de trabajo en España que en la media europea, y teníamos un problema de productividad que, como digo, ahora se está corrigiendo de una manera indeseada. Esa sigue siendo una práctica habitual que conlleva después toda una serie de historias con respecto a las jornadas y los horarios en este país, debido a la práctica de las jornadas laborales. Por otra parte, yo soy excesivamente serio. Yo soy muy poco imaginativo con toda la dinámica moderna desde hace bastantes años. Y a mí la palabra emprendimiento se me pone los pelos de punta, para empezar. A mí no me gustan los eufemismos. Hasta la propia monarca decía ahí el lenguaje de la crisis. La propia, se lleva algún día a serlo. No, yo creo que hay empresarios. Y un empresario que sea un buen empresario, solo de ser buen empresario no quiere decir necesariamente que sea imbécil, tonto y que llegue ahí y que tú le saques todo lo que quieras. No. Un buen empresario es emprendedor porque es consustancial, si no es un borde, si no, no es un empresario. Pero ahora resulta que perdona, pero yo ver una imagen de primera página de un comercio donde en la plaza del ayuntamiento se ponen unos stands y todos los niños se están trabajando para convertirse en empresarios, no me lo creo. Aquí las salidas tienen que ser colectivas y para la mayor parte de la sociedad. Y la alternativa está en el trabajo. Y en el trabajo salarial. No podemos pensar en un país de 36 millones de empresarios. Vamos, por favor. La salida está en el mundo del trabajo por cuenta ajena. En un sistema capitalista como en el que estamos. Lo demás son soluciones que hay que acompañarlas, que me parece que están muy bien, que son deseadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el planteamiento. Con eso, llevan intentando engañarnos hasta hace mucho. Los resultados de los dineros y de los proyectos invertidos en emprendeduría en Asturias dan como resultado que se han abierto muchas peluquerías. Son peluquerías que se abren papá y mamá para dar una salida y que a los 5 días están cerradas. Que esa no es la salida a la crisis ni la salida a la realidad a la que estamos asistiendo. Eso es todo complementario. Pero no nos quedemos en lo complementario, porque aquí lo importante es lo que venimos diciendo desde tiempo, es cómo está organizado esto, y qué está detrás de esto y qué está pasando con lo que se está haciendo. Y por eso, además, cooperamos, nosotros tenemos un acuerdo de concertación en Asturias, donde hay un capítulo con unos recursos muy importantes, destinados a eso que llamamos el fomento de la cultura emprendedora, fomento de la emprendeduría, etc. Pero el problema actual de las empresas es un problema de crédito. Es un problema de que los bancos se han forrado con el dinero regalado y no sueltan prenda ni para las empresas, que muchas empresas que tienen capacidad para sobrevivir, como no tienen liquidez
incluso para pagar una nómina en un momento, aunque tengan posibilidades y aunque tengan dinero por ahí circulando, que no lo tienen en mano para poder pagar, se ven obligadas a cerrar porque no tienen crédito. Y las familias y las personas tampoco tienen crédito. Y ese es un problema serio. O sea, ahí es donde hay que actuar, por donde hay que hacer, junto con el resto de las medidas. Pero no vamos a, empresarios todos, no lo vamos a hacer. Y claro, ya está bien, con el sistema que tenemos, el 96 o 99% de las empresas tienen menos de 9 trabajadores. Y el 56 o 57%, si no me equivoco, tienen un solo trabajador. Y tenemos más empresas en España que en Alemania. Claro, eso no es. Somos un sistema condenado radicalmente al fracaso. Vamos a ver, hay dos preguntas, o sea, dos palabras primeras. Creo que uno organizaréis otro debate, como hizo Ana antes. Isabel y Darío, hay alguien más que quiera, porque yo creo que ya ahora mejor juntamos todas las preguntas y damos un turno de respuesta rápido. Vale, empieza Isabel. Sí, no voy a hacer el trío. Es para el mundo. Has comentado que ahora ya sí que existe la legislación sobre lo que es economía y lo que no es economía social. Entonces la pregunta era un poco, te pregunto y te pido también tu pensamiento sobre los sistemas de las sociedades de trueque, no tanto como una respuesta actual ahora mismo a la salida de la crisis, sino como a una economía sostenible. Las sociedades de trueque han existido siempre, parece que ahora están más en auge, pero ya te digo, no lo enfoco tanto como a salida de crisis, sino como a una economía sostenible. Y en el entorno, no sé si entrarían o no entrarían en lo que es con la legislación de economía social, y cómo encaja en todo esto el auge, porque esto sí que es un auge, de las monedas sociales. Aquí en Asturias, bueno, pues está Ecopin, pero en otras autonomías hay otro tipo de monedas sociales. Es pregunta y es opinión personal tuya. Gracias. Darío. Bueno, yo un poco la reflexión también sobre el tema de economía social, aunque yo creo que incluso los tres podéis responder a lo que yo vaya a plantear. Parto ya del hecho de que yo soy fiel defensor de la economía social. De hecho, participo como patrón en la fundación que dirige El Mundo. Estuve dirigiendo una empresa de economía social, aparte al margen del trabajo sindical. Y el estudio que habla El Mundo, yo creo que, bueno, yo quiero pensar que llevamos muchos años detrás del estudio de economía social. Yo quería ver un poco la cara B, ¿no? Es decir, la cara B del disco, no la parte más guapa, sino la parte más fea. No por el hecho de meter el dedo en el ojo a nadie, sino por sacar conclusiones que nos permitan analizar en toda su extensión lo que significa la economía social. Y fundamentalmente dedico un poco a la mala práctica que significa, la mala práctica, o por lo menos la dudosa práctica que significa a veces las relaciones laborales o la práctica social, digamos, social, económico-social, que se dirige a través de las empresas de economía social. Hay que plantear, en principio, que el 90 y pico % de empresas que se constituyeron con viabilidad en los años 80, 90, volvieron al sector privado. Es decir, en cuanto llegamos, entró la dinámica competitiva en un mercado global, incluso en épocas no de crisis, sino épocas de crecimiento, digamos, las contradicciones internas dio lugar que al final o lo llevase un empresario o aquello no funcionaba. Bien, es verdad, al lado contrario, que hay empresas pequeñas, fundamentalmente, que funcionan, pero ahí donde voy yo, y digamos, es un poco ya no es solamente la teoría, sino la práctica, y por tanto un poco la respuesta vuestra. Se dan malas prácticas, y no solo en época de crisis como esta, porque en época de crisis es verdad, digamos, que se dejan al margen algunos derechos adquiridos, derechos laborales y derechos sociales, y digamos, para tratar de salvar la cuestión. Pero no siempre es así también. Incluso en épocas, digamos, no de crisis, también
digamos, el aspecto de derechos laborales, el aspecto de derechos sociales, son lo que entendemos los economistas una especie de costes externos. Costes externos que se los podemos eludir mejor. Es decir, sitios donde no hay convenios, donde no hay sindicatos, ni se les permite siquiera ninguna participación sindical, donde el tema de la ultraactividad, desde luego, ni siquiera se toca, ¿no? Es un tema que no figura. Es decir, hay esa mala práctica que va en relación, y yo lo entiendo, entre otras razones, porque entiende que si no sería la única fórmula en un sistema tan global y competitivo de funcionar. Si no, no funcionarían y no existirían. Por tanto, es una reflexión, insisto, no tengo nada en contra de la economía social, sino todo lo contrario, y por eso lo introduje, pero vamos, me da pie a pensar que, bueno, dentro de los aspectos que el mundo nos señaló aquí, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, hay otro mundo que sería necesario, digamos, plantearnos, porque a veces, a ver si llegamos a la conclusión, desgraciada conclusión, de que una empresa funciona sin derechos elementales laborales que podamos tener. No sé si quiere contestar o... No, bueno, nada. En principio yo creo que yo entiendo el movimiento cooperativo, ¿no? Yo creo que tampoco dijo el ponente que todos fuésemos empresarios, ¿no? Que educásemos a los chiquillos todos a que sean empresarios. El movimiento cooperativista creo que está bien, que sepan los chiquillos, que sepan que hay otra forma de hacer colectivamente las cosas, ¿no? Por tanto, no estoy de acuerdo que el planteamiento era que todos jugasen a ser empresarios. Pero de todas maneras yo creo que es lo mejor que yo lo explicaría. En cuanto a... Sí me quería que me contestase la carta de Carolina. Yo entiendo que el decreto ley 3-2012, después la ley 3-2012, de ninguna manera deroga el artículo 86.3. Por tanto, yo creo que la cláusula en el convenio de que ese convenio va a durar hasta que se negocie otro nuevo, eso no queda derogado. Y sé, además, bueno, informes. Yo creo que el legislador, quería hacer otra cosa que al final no es. No sé si por rapidez o por cero. Pero desde luego, yo no sé si hay sentencias ya al respecto, pero que las partes tienen la capacidad de la prórroga temporal si lo expresan en el propio convenio, yo no tengo ninguna duda. Sé que, imaginaos que hasta la propia administración, ahora nosotros estamos negociando, estamos en la mesa negociadora del convenio de personal laboral del servicio de salud. La propia empresa dice, oye, pero es que la administración, servicio de salud, si no llegamos a acuerdo antes del 6 de junio, va a haber otro régimen retributivo. No sabe, un decreto retributivo, ¿cómo vais a cambiar un decreto retributivo de que un médico laboral cobre diferente a un estado? Siempre se juega en el ámbito de la negociación, como no es lógico por parte de la empresa, ¿no? De la patronal. Sí, te contesto rápidamente. Bueno, primero, el sector público no tiene nada que ver con lo que se viene encima del sector privado. Ahí estamos de acuerdo. Sobre el derecho y a la hora de negociar el convenio. Quiero decir, el régimen supletorio de condiciones laborales en el sector privado sencillamente es que no existe, salvo que tú tengas convenio sectorial y estemos hablando de un convenio o territorialmente inferior o de empresa. Yo he insistido muchísimo en lo del salvo pacto, salvo pacto, salvo pacto. El problema que ahora mismo existe es para los convenios denunciados antes de la entrada en vigor del decreto, de la ley, mejor dicho, de la ley, porque el plazo termina en julio, el 7 de julio, se cumple el año el 8 de julio, porque para esos convenios, primero, no decían nada del fin de la ultraactividad porque se negociaron en un marco normativo en el que no había fin de ultraactividad, luego no decían nada. De hecho, sobre la ultraactividad no decían nada y si decían algo, reproducían la fórmula legal o bien ampliaban
la ultraactividad a todo el convenio, incluyendo, diciendo, o sea, sencillamente no establecían diferencias entre contenido normativo y contenido obligacional, decían, el convenio denunciado seguirá vigente hasta que haya, en su integridad, hasta que haya un nuevo convenio. Claro, no preveían nada para el año porque no había año. Y segundo, es que aunque hubiesen previsto algo, el problema es que la transitoria famosa lo que dice es que el convenio denunciado antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, transcurrido un año, si no hay nuevo convenio, se cae. A partir de la ley, claro que sí hay soluciones. ¿Por qué? Porque ya los negociadores han dicho, ojo, vamos a ver cómo prevemos o cómo gestionamos esto del año. Entonces, han podido establecer periodos más amplios, que yo es una fórmula que ya he visto plantear en una mesa negociadora. Oye, no un año, no un año y medio, no, pues 2 años, no, pues indefinidamente. Por supuesto que lo pueden hacer. El problema es los convenios anteriores. Los de después, por supuesto que la ultraactividad se ha convertido en una materia a negociar para llevar a la mesa. Por cierto, hay mucho convenio ya negociado después de la reforma que tampoco ha dicho nada. ¿Por qué? Porque hay muchas inercias, hay prioridad para llevar a la mesa negociadora otras cuestiones y entonces la gente se olvida. Aunque, bueno, yo creo que en los convenios que se han negociado después no se ha olvidado que efectivamente había que llevar eso. Porque puesto que es dispositivo, se puede hacer un colchón más amplio o incluso, oye, si tú consigues decir que dispones absolutamente de lo del fin de la ultraactividad y decir que no hay fin de ultraactividad, fenomenal. Volvemos a la situación anterior. Ahora bien, que el Gobierno sí quería poner fin a la ultraactividad de los convenios, te lo digo yo porque me lo ha dicho el Director General de Trabajo, directamente. Y luego iba a decirle a Darío que afortunadamente, aunque ahora parece que prevalece el pensamiento único de los economistas que defienden unos postulados liberales, ultraliberales, se puede decir, afortunadamente también hay economistas que defienden otros postulados y que defienden que el mercado es una institución social y que no existe una regla de oferta y demanda absoluta cuando estamos hablando de salarios y de personas, etcétera, etcétera. Lo que pasa que desafortunadamente a esos economistas se les escucha mucho menos o les escuchan solo unos pocos. Bueno, sí, un par de cosillas. Antes de que termine eso, yo no estaba refiriendo a la economía, al cooperativismo. Me estaba refiriendo a empresa. Sí, lo entendí. Exacto, sí. Y en eso yo estoy de acuerdo con él. Bueno, vamos a ver. La primera cuestión es un tema interesante que está además ahora en boga, tanto lo de las monedas sociales como lo del trueque. Yo de las monedas sociales creo que es pronto para hablar de exactamente esto, cómo va, incluso estas monedas virtuales que se han creado, que están ahí, que ya cotizan, bueno, vamos a ver por dónde sale esto. A ver. Y respecto al trueque, yo creo que puede tener una función, pero una función limitada. ¿Por qué te lo digo? Vamos a ver, si la humanidad abandonó el trueque y monetarizó su economía, es porque el trueque es mucho menos eficiente que la monetarización. Eso yo no soy economista, pero cualquier economista puede razonarlo con más profundidad. Es decir, es sencillo relativamente y puede funcionar bien que entre dos personas, una dé clase de inglés a la hija del otro y el otro le corte el pelo. Bien, pero ¿cómo fabricamos un coche mediante trueque? Ya. Que en el momento en que complicas un poco la situación, los intercambios mediante trueque, pero yo no digo que no tenga una función social y que para personas que tengan un acceso ahora muy difícil a la economía convencional puedan adquirir productos o servicios que les puedan venir bien, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, algún papel social sí que puede realizar. Y también hay una cosa que se olvida muchas veces a los defensores a ultranza del tema del trueque. Es que es verdad que la moneda y la economía tal y como la vemos genera desigualdad, pero el trueque también, porque
no todo el mundo tiene las mismas habilidades y las mismas cuestiones puede ofrecer a un trueque que otros, es decir, las capacidades de las personas son distintas, entonces serían otras desigualdades, pero también habría que corregirlas. Entonces, bueno, al final, pero yo pienso que un cierto papel social sí que puede tener. Luego el tema siempre peliagudo de la cara B, decía Darío, de la economía social. Pues es verdad que existe, y es verdad que existe incluso una perversión del modelo, pues como yo creo que como en toda la vida, como en toda la vida. Hay gente que monta una cooperativa porque tributa a un tipo de... Bueno, aunque ahora ya, como decía Darío, lo del tipo del impuesto de sociedades, cada uno tributa lo que quiere, ¿no? Parece, pero es verdad que tributa a un tipo menor, y hay gente que iba por esa vía, cuando en realidad no era un proyecto de trabajo colectivo, era un proyecto empresarial, pero que camuflábamos de esta manera y tal. Y también se ha utilizado para para externalizar costes y decir, bueno, pues ustedes que eran los que repartían nuestro producto en furgonetas, pues mire, ahora constituyen ustedes una cooperativa y yo les contrato. Esto a veces ha funcionado bien, incluso para los propios trabajadores les ha ido bien y no hay nada que... Otras veces pues es peor. Y también es verdad que bueno, pues se dará fraude como en todos los ámbitos, se dará... Pero yo creo que se está en mejores condiciones en una empresa de economía social que en una empresa de otro tipo, una sociedad mercantil al uso, para corregirlo, por lo que decía antes de la estructura de propiedad, que yo lo vendí un poco hacia el exterior, pero también funciona hacia el interior, es decir, para autoprotegerse de la autoexplotación. Bueno, pues los trabajadores y trabajadoras de la empresa cuentan con el mecanismo de la Asamblea General, en la que pueden parar los pies a una dirección, por ejemplo, que esté pues teniendo un comportamiento abusivo, etcétera. Y la otra cuestión que plantea es que es verdad que el movimiento sindical ha quedado un poco siempre fuera de las cooperativas, por ejemplo, por decir el ejemplo más socorrido. Bueno, ahí está, siempre lo mencionamos como cuando escribimos sobre ello, como la doble condición de socio y trabajador de los promotores, ¿no? Pues es verdad que esa doble condición hace que para algunas cosas sean trabajadores y trabajadoras y para otro se autoconsideren empresarios en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí han jugado siempre con ese doble rol, y es verdad que en ocasiones esto ha dificultado prácticas que son más normales o son habituales en otras empresas. También digo, esto no es un problema si se respeta el modelo, porque si se respeta el modelo, somos 11 trabajadores, que somos 11 socios, cada uno tiene un voto y cada uno lleva su opinión a la asamblea y la defiende y la vota y gana la mayoría, bueno, pues ahí los derechos están salvaguardados. El problema está cuando pervertimos el modelo y empresas que empezaron como cooperativas o sociedades laborales en unas ciertas condiciones de igualdad, al crecer, sobre todo al crecer, han ido contratando personal al que no hacían socio. Y entonces hay muchos trabajadores que son solo trabajadores por cuenta ajena en esas empresas que no tienen, y entonces se crean dos clases de trabajadores, los que sí son socios y deciden, y los que no lo son. Pero eso es una disfunción, eso es una perversión del modelo, no se debe al modelo en sí. Y contra eso hay que luchar, y debería luchar la inspección, porque las leyes, la ley de cooperativas asturiana que aprobamos hace unos años, pone límites tajantes, dice, más de esto no puede crecer esto indefinidamente. Bueno, pues ahí se puede ir y sancionar, por ejemplo. Es una de las disfunciones que podemos encontrar. Bueno, levantamos el campamento, ¿no? Levantamos, las 14 horas formadas.